Mi papá usó el fondo universitario para pagar las deudas de mi hermanastra, y luego se negó a ayudarme cuando lo necesité. Ahora soy yo quien toma las decisiones, y está furioso. Hola Reddit. Ni siquiera sé por dónde empezar con este lío, pero espero que escribirlo aquí me ayude a ver las cosas con más claridad. Tal vez esto sea largo, así que tengan paciencia si les interesa. Soy Alex, 31 años. Y mi relación con mi familia, específicamente con mi papá, siempre ha sido complicada. Cuando tenía 11 años, mis padres se divorciaron. Aunque fue un ajuste difícil, la paz que siguió se sintió como un alivio. Mi papá era una persona complicada, intensa y tradicional, mientras que mi mamá era más suave y centrada. Después de separarse, principalmente vivía con mi mamá, pero visitaba a mi papá cada 2 fines de semana. Era manejable e incluso empecé a disfrutar el tiempo uno a uno con cada uno sin las discusiones que solían llenar la casa. La vida no era perfecta, pero estaba mejor entonces. Cuando tenía 15 años, papá se volvió a casar con una mujer llamada Susan. Ella tenía una hija, ella, de una relación anterior. No estaba preparado para cómo ese matrimonio cambiaría la dinámica. Mi papá se volcó en hacer que ella se sintiera cómoda, y muy pronto me sentí como un extraño en mi propia familia. Insistió en darle a ella lo mejor de todo, y se hizo cada vez más evidente que yo solo era un personaje secundario en su nueva vida. Duele, pero traté de hacer lo mejor posible. Para cuando estaba en mi último año de preparatoria, había estado trabajando a medio tiempo y ahorrando para la universidad. Pero también sabía que mis padres habían reservado un fondo para mi matrícula. Era algo de lo que ambos habían hablado desde que era pequeño, y confiaba en esa promesa sabiendo que me permitiría graduarme sin tener que endeudarme demasiado. Mi mamá fue excelente y había hecho su parte, pero no podía cubrirlo todo por sí sola. Así que estaba contando con el dinero que mi papá había guardado. Unos meses antes de mi primer semestre, fui a casa de mi papá para hablar sobre los próximos pasos. Recuerdo que me sentó con una expresión extraña, como de culpabilidad en su rostro. Me explicó que el fondo universitario en el que había estado contando, bueno, ya no existía, lo había vaciado por completo. Estaba atónito, sentado allí tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. Luego continuó explicando que ella se había metido en problemas financieros, deudas de tarjeta de crédito, un intento fallido de negocio. Al parecer lo había ocultado de todos hasta que fue demasiado tarde. Susan, aparentemente, le había rogado que la ayudara y, en sus palabras, la familia se mantiene unida. Cuando le pregunté por qué había usado mi fondo universitario en lugar de buscar otra manera de ayudar a ella, me dijo que era el único dinero disponible y estaba seguro de que yo entendería. Además, dijo, eres joven y tienes recursos, estarás bien. No supe qué decir. Fue como una bofetada. Pero, con el semestre a la vuelta de la esquina, no tuve más opción que arreglármelas por mi cuenta. Saqué préstamos, tomé más turnos en el trabajo y reduje mis clases cuando era necesario. Mi relación con mi papá, que ya estaba tensa, se rompió. Rara vez lo visitaba, y él nunca pareció notarlo ni importarle. Después de la universidad, me mudé a una nueva ciudad, conseguí un buen trabajo y poco a poco pagué mis deudas. Aún mantenía una relación con mi mamá, pero mi contacto con mi papá era mínimo. De vez en cuando, Susan o ella intentaban acercarse, tratando de entablar una conversación casual, pero yo mantenía las cosas superficiales. Luego, hace unos años, conocí al amor de mi vida, Sara. Es todo lo que siempre quise en una pareja, inteligente, amable y genuinamente comprensiva. Cuando finalmente le propuse matrimonio, supe que era con ella con quien quería pasar mi vida. Y, por suerte, ella sentía lo mismo. Empezamos a planear la boda y decidimos mantenerla íntima pero especial, enfocándonos en la calidad en lugar de la extravagancia. A pesar de todo lo que había pasado con mi papá, pensé que tal vez querría contribuir, aunque fuera de forma mínima, como un gesto de apoyo. Sin embargo, cuando me comuniqué con él, su respuesta fue,
por decirlo menos, indignante. Se negó a ayudar, no porque no tuviera el dinero, sino porque no aprobaba a Sara. Hizo algunos comentarios despectivos sobre sus antecedentes, diciendo que ella no era lo suficientemente buena para nuestra familia. No podía creer que usara eso como excusa para no apoyar la boda de su propio hijo. La conversación terminó conmigo diciéndole que estaba cansado de esperar algo de él. Sara y yo salimos adelante sin su ayuda, gracias al apoyo de amigos, de mi mamá y de su familia, quienes se unieron a nosotros en medio de todo esto. Mis abuelos maternos, quienes siempre habían sido un apoyo, decidieron darnos un regalo de bodas inesperado, una suma generosa para el pago inicial de una casa. Mi abuelo explicó que sabía que no había recibido el apoyo que merecía de mi padre y quería asegurarse de que tuviera un comienzo estable en mi vida de casado. Cuando mi papá se enteró del regalo, perdió el control. Me llamó, acusándome de volver a la familia en su contra y dijo que mis abuelos estaban siendo injustos con él. Exigió que compartiera el regalo o que lo rechazara, diciendo que eso crearía una división entre él y el resto de la familia. Pero yo ya estaba harta de sus manipulaciones y de sus juegos de culpabilidad. Me negué a involucrarme en su drama y le dije educadamente que su opinión no importaba. Eso solo alimentó su enojo, y empezó a enviarme mensajes desagradables y a llamarme repetidamente, intentando hacerme cambiar de opinión. Finalmente, lo bloqueé por primera vez en años, y sentí una gran sensación de alivio. Finalmente, podía priorizar mi propia felicidad sin su interferencia. Unas semanas después de haber cortado todo contacto con mi papá, mi mamá me llamó con una noticia sorprendente. Al parecer, él había ido con mis abuelos, tratando de hacerles sentir culpables para que lo ayudaran económicamente. No conocía todos los detalles, pero parecía que enfrentaba problemas financieros graves, en parte debido a malas decisiones que había tomado en nombre de ella y Susan a lo largo de los años. Luego, de repente, ella me contactó. Se disculpó por lo que había pasado en el pasado y mencionó que las cosas estaban tensas entre ella y su mamá también. Resulta que papá no solo había agotado mi fondo para la universidad, sino también la mayor parte de los ahorros de Susan para ayudar a Elliot a salir de deudas. Ella admitió que había cometido errores, pero dijo que se sentía terrible porque yo me hubiera visto obligada a sacrificar mi educación por sus deudas. Era la primera vez que reconocía el impacto de sus acciones. Y aunque lo aprecié, todavía no podía olvidar lo que mi papá había hecho. Justo cuando intentaba instalarme en una vida pacífica y libre de dramas, mi abuelo me llamó con una propuesta. Dado que mi papá estaba pasando por una crisis financiera, mis abuelos decidieron intervenir y hacer algunos cambios. Ellos eran los propietarios originales de la propiedad en la que mi papá y Susan habían vivido durante años. En lugar de dejar que mi papá siguiera beneficiándose de ella, el abuelo me dijo que quería transferirme la propiedad a mí. La decisión tenía dos objetivos. Quería brindarnos a Sara y a mí una inversión estable, y también esperaba enviarle un mensaje fuerte a mi papá sobre su falta de responsabilidad. Estaba impactada, pero agradecida. Sabía que mi papá se enfurecería, pero el abuelo me aseguró que había lidiado con las payasadas de su hijo durante demasiado tiempo y que estaba finalmente listo para poner un límite. Cuando se finalizaron los papeles, me convertí en la propietaria oficial de la propiedad. Y aunque no tenía planes inmediatos de mudarme, sabía que ser dueña de la casa me daba una ventaja que nunca había tenido antes. Era algo simbólico, una forma de recuperar el poder que siempre había sentido fuera de mi alcance en mi relación con mi padre. Como era de esperarse, mi papá no tomó bien la noticia. Intentó confrontarme, exigiéndome que le devolviera la propiedad, acusándome de robarle su hogar. Le expliqué calmadamente que el abuelo había tomado la decisión y que no había nada más que discutir. También le informé que implementaría un acuerdo de renta si quería seguir viviendo allí. Después de años de manipulación y maltrato, era surrealista finalmente estar en una posición en la que él necesitara mi ayuda. Estaba furioso, lanzando acusaciones y amenazando con poner a la familia en mi contra. Pero, por una vez, nadie estaba de su lado. Ella se distanció y, eventualmente, Susan se mudó,
dándose cuenta de que las decisiones imprudentes de mi papá estaban perjudicando a todos a su alrededor. Desde entonces, he mantenido mi distancia, tanto emocional como física. Mi papá sigue enviando mensajes ocasionales, generalmente intentos de hacerme sentir culpable o de manipularme para que lo deje vivir sin pagar renta, pero los ignoro. La renta que le cobro ni siquiera es en mi beneficio, la reparto entre mi mamá y Susan. Ambas me apoyaron de diferentes maneras, y sentí que era una forma de devolverles, especialmente porque mi papá había agotado sus finanzas en beneficio propio. Hoy estoy felizmente casado, establecido y finalmente libre del ciclo de manipulación. Retomar el control de mi vida y mi futuro fue la decisión más liberadora que he tomado. Ahora sé que familia no siempre significa lealtad. Y a veces, cortar lazos es la única forma de avanzar. Ahora para la siguiente historia. El intento de mi hermano de destruir mi compromiso para su propio beneficio le salió mal. Un espectáculo peculiar en nuestra fiesta de compromiso. Hola a todos. Escribo aquí con muchas cosas pesándome, y sinceramente, solo necesito un poco de tranquilidad. Uno pensaría que la familia siempre te respalda, ¿verdad? Bueno, acabo de aprender de la manera más dura que no siempre es así. Mi prometida, Emily, y yo hemos estado juntos por 4 años. Es brillante, la CEO de una startup tecnológica, y tiene ese magnetismo natural que atrae a las personas. Para mí, fue amor a primera vista. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo, y recuerdo haber pensado que sería feliz solo por seguir hablando con ella toda la noche. 4 años después, se ha convertido en mi mejor amiga, mi compañera, mi todo. Ambos hemos puesto mucho en construir un futuro juntos, y hace unos meses nos comprometimos. Fue el día más feliz de mi vida. Pero hay alguien en mi vida que, al parecer, no soporta verme feliz, mi hermano Tyler. Al crecer, Tyler era el hijo dorado de nuestra familia, y como su hermano menor, siempre vivía a su sombra. No importaba lo que hiciera, siempre era solo, el otro hijo. Incluso cuando Tyler comenzó a tener problemas al crecer, nuestra madre nunca pareció notarlo o importarle. Si acaso, eso solo la hizo más protectora con él. Mientras tanto, yo trabajé para pagar mis estudios, conseguí un buen trabajo en finanzas y construí una vida de la que estoy orgulloso. Pero eso nunca pareció importar tanto para ella. Pocos días después de que Emily y yo anunciamos nuestro compromiso, Tyler regresó a mi vida de una gran manera, y no precisamente en una buena. Comenzó a esparcir rumores entre nuestra familia, diciendo que tenía pruebas de que Emily me había sido infiel, no solo con cualquiera, sino con él. Afirmó que habían estado teniendo una aventura a mis espaldas y hasta sugirió que ella solo estaba conmigo para encubrirlo todo. Era absurdo, una traición que surgió de la nada. Pero lo que más me dolió fue que algunos miembros de mi familia realmente le creyeron. Emily estaba devastada cuando lo supo. Recuerdo la expresión en su rostro cuando le conté lo que él estaba diciendo, una mezcla de shock y dolor que nunca olvidaré. No tenía idea de por qué él le haría algo así, y sinceramente, yo tampoco. Pero, mirando hacia atrás, puedo ver que Tyler siempre había tenido celos. Tal vez mi éxito finalmente lo había llevado al límite, o tal vez el de Emily. De cualquier manera, decidió destruir mi felicidad para obtener lo que quería. Cuando los rumores de Tyler comenzaron a difundirse, nuestra mamá fue rápida en creerle. Siempre ha tenido un punto ciego cuando se trata de él. Y tan pronto como empezó a contar su versión, ella ya estaba lista para ponerse de su lado. Incluso me llamó para hacerme entrar en razón, diciendo cosas como, sé que Tyler no mentiría sobre algo así. No podía creerlo. Emily estaba destrozada, y yo también. Pero, por doloroso que fuera, yo conocía a mi prometida y confiaba en ella. La única persona que estaba mintiendo aquí era mi hermano. Aún así, las acusaciones de Tyler crearon tensión. Algunos miembros de la familia comenzaron a tratar a Emily de forma diferente. Incluso algunos de nuestros amigos empezaron a mirarnos de reojo, preguntándose si habría algo de verdad en lo que él decía.
los rumores nos estaban afectando. Y una noche, Emily me confesó que estaba empezando a arrepentirse de haber hecho pública nuestra relación. Pude ver cuánto la estaba lastimando, y me dolía profundamente. Entonces, un día, mientras estaba sentado en mi escritorio pensando en los motivos de Tyler, algo se me ocurrió. Mi hermano siempre había envidiado el éxito de los demás. A menudo restaba importancia a mis logros, hacía comentarios sarcásticos sobre amigos que habían conseguido empleos estables, y le había escuchado decir más de una vez que la empresa de Emily era una moda pasajera. Me quedó claro que Tyler no solo estaba celoso, sino que estaba desesperado. Y si estaba tan desesperado como para tratar de arruinar mi compromiso, quizás no estaba actuando solo. Fue entonces cuando empecé a sospechar que tenía un cómplice en este plan, alguien que podría estar alimentando su resentimiento. Inmediatamente me vino una persona a la mente, mi exnovia. Sara y yo habíamos salido brevemente en la universidad. Y aunque las cosas no terminaron mal, era evidente que ella no había superado la ruptura. De vez en cuando me enviaba mensajes, aunque intenté ser amable al rechazarla. Era casi como si ella sintiera que tenía algún tipo de derecho sobre mí. Tyler sabía de ella y sabía que nuestra ruptura había sido un poco complicada. Cuando lo pensé bien, tenía sentido que si alguien podía convencer a Tyler de que Emily no era la indicada para mí, esa persona sería Sara. Comencé a investigar, revisando las redes sociales de Tyler y noté que había estado interactuando con Sara recientemente. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que esto no era una coincidencia. Vi que se habían estado reuniendo y parecían estar en contacto cercano, justo cuando Tyler comenzó a difundir rumores sobre Emily. Cuanto más profundizaba, más pruebas encontraba de que Tyler no estaba actuando solo por celos. Él y Sara en realidad habían planeado esto juntos. Sara quería romper nuestra relación para poder regresar a mi vida, y Tyler, desesperado por cualquier oportunidad de hacerme caer, estaba más que dispuesto a ayudarla. Ahora que tenía pruebas de su conspiración, sabía que tenía que actuar. Pero en lugar de confrontar a Tyler o a Sara de inmediato, decidí esperar el momento perfecto para revelar todo. Emily y yo estábamos planeando una fiesta de compromiso casual para celebrar con nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que sería una ocasión feliz, un momento para celebrar nuestro amor. Pero, dado todo lo que había sucedido, me di cuenta de que podía servir para un propósito aún mayor. Invité tanto a Tyler como a Sara a la fiesta. Sabía que aparecerían, Tyler porque querría restregar sal en la herida, y Sara porque aprovecharía cualquier oportunidad para verme. Organicé todo para que se viera festivo, pero mantuve la lista de invitados limitada. Solo aquellos más cercanos a nosotros fueron invitados, y me aseguré de que estuvieran allí para presenciar lo que había planeado. La noche de la fiesta llegó y estaba nervioso pero decidido. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero sentía que era necesario. Emily, aún herida pero apoyándome, estuvo a mi lado mientras dábamos la bienvenida a nuestros invitados. Tyler llegó con una expresión arrogante, y Sara entró poco después, sus ojos brillando al verme. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando la mayoría de nuestros invitados había llegado, tomé el micrófono y anuncié que tenía algo importante que compartir. Vi que el rostro de Tyler se iluminaba con una sonrisa altanera. Pensaba que iba a anunciar que cancelaba el compromiso. Sara también parecía expectante, claramente convencida de que había logrado salirse con la suya. Pero les tenía una sorpresa preparada. Comencé hablando sobre lo agradecido que estaba de tener a todos allí y cuánto significaba Emily para mí. Luego, hice la transición a abordar los rumores que habían estado circulando. Sentí la tensión en la habitación mientras todos escuchaban atentamente. Noté que Tyler se movía incómodo cuando mencioné que alguien había intentado sabotear nuestra relación. Entonces saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Había logrado obtener una conversación entre Tyler y Sara discutiendo su plan. En la grabación, se escuchaba a Sara diciendo, «Es un idiota si piensa que Emily es buena para él. Solo necesita un pequeño empujón y estaré de vuelta en su vida».
La voz de Tyler entraba, coincidiendo en que haría lo que fuera necesario para separarnos. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Tyler se puso pálido y Sara parecía a punto de desmayarse. Mis familiares y amigos los miraban en estado de shock, dándose cuenta de lo que había ocurrido. Tyler intentó tartamudear una excusa, pero no había escapatoria. La evidencia era clara, y todos en la sala sabían lo que habían hecho. La fiesta se transformó rápidamente en una especie de intervención improvisada, mientras amigos y familiares confrontaban a Tyler y Sara. Intentaron explicarse, pero nadie les creyó. La gente estaba disgustada por sus acciones. Y mi madre, quien inicialmente había tomado el lado de Tyler, estaba devastada. No podía creer que su hijo dorado pudiera caer tan bajo. En cuanto a Emily y a mí, toda la experiencia nos unió aún más. Vimos lo fuerte que era nuestra relación y supimos que podríamos enfrentar cualquier cosa mientras estuviéramos juntos. Tyler no me ha hablado desde aquella noche, y sinceramente, no siento ninguna pérdida. Sara intentó contactarme una vez, pero la bloqueé de inmediato. Emily y yo seguimos adelante con nuestros planes de boda, rodeados de personas que realmente nos importan. A veces, la familia puede sorprenderte, y no siempre de buena manera. Pero esta experiencia me enseñó que las personas que realmente te aman siempre te apoyarán. Y en cuanto a Tyler y Sara, obtuvieron exactamente lo que merecían.